Bienvenidos a este informativo mensual para la comunidad docente referido al mes de junio del 2022, que vamos a destacar en los próximos minutos. Las novedades en cuanto al concurso de titularidades para los docentes del nivel secundario en Mendoza, las novedades referidas a jornadas de capacitación a docentes remuneradas, las mismas van a ser remuneradas, las fechas y alcances del receso invernal en la comunidad escolar, las novedades referidas a incremento en el sueldo del personal educativo y el proyecto y las medidas que se están implementando en cuanto a incrementar las horas de clases en las escuelas primarias de la Argentina y con aplicación inclusiva aquí en Mendoza. Vamos al primer punto. Ingreso en el nivel secundario. Recordemos que, bueno, después de que se han ido modificando las fechas, finalmente esta semana el gobierno escolar confirmó que esto se ha aplazado hasta el 27 de junio, es decir, que el lunes 27 se iniciaría y daría comienzo a este concurso. Coincide con el Día del Empleado Público. Bueno, en realidad, si bien hay administrativos de la DGE que el lunes tienen asueto, no trabajan, esto no estaría afectando a los miembros de las juntas calificadoras, ya que el lunes deben arrancar con el concurso como lo ha dispuesto el gobierno escolar. Recuerden que la modalidad es virtual, tal como se ha llevado en el nivel secundario, el concurso de acrecentamiento y concentración. El gobierno escolar ha solicitado a través de diferentes redes sociales que por favor los docentes hagan lectura exhaustiva de la circular correspondiente de cada junta calificadora. Cuando uno ingresa a mendoza.edu.ar y va al micrositio de las juntas calificadoras, por lo menos figuran dos circulares pertinentes, la circular 10 de jóvenes y adultos y la circular 22 de secundaria con las especificaciones. En este momento no voy a pretender hacer en este video una lectura exhaustiva, pero sí, debido a las diferentes consultas y según lo que hemos estado preguntando que querían que destacáramos en este espacio informativo, vamos a destacar algunas cosas importantes de estas circulares. Por ejemplo, que previo al concurso, cada docente o cada postulante debería cargar en el formulario web habilitado, el link aparece en estas circulares que ya mencionamos, uno debería estar ingresando el archivo PDF en color del certificado de antecedentes penales, por ejemplo. Porque el resto de la documentación, el bono de puntaje, la declaración jurada, saber si un psicofísico está vigente o no, son cosas a las que el gobierno escolar o las juntas puntualmente ya tienen acceso a esa información, porque todo eso está en el GEM o lo pueden consultar a salud laboral, por ejemplo, el tema si tenemos un psicofísico vigente o no. Lo que no pueden saber es el tema, por ejemplo, de certificado de antecedentes penales. Por eso uno tiene que cargarlo previamente antes de concursar. La fecha debe ser igual o posterior al 15 de marzo del 2022, la fecha en la que fue expedido este certificado. Recuerden que para aquel que todavía no lo ha hecho, este certificado se puede obtener a través de una web nacional y en unas horas ya puede llegar al correo electrónico que uno declara. Así que así como me llega en PDF, yo directamente lo subo al lugar habilitado para ello. Respecto a otros detalles, bueno, hay requisitos que pide la norma legal del concurso de ingreso. La junta calificadora o los cuerpos colegiados, previamente ellos van a ir viendo el cronograma del día a día. Se supone que un día anterior tienen que ir viendo qué docentes van a participar y ellos van a ir consultando en una base de datos todos estos detalles, ¿no? A través de la web habilitada, si el docente es infractor o no, si es deudor de cuota alimentaria o cómo está la situación en cuanto a juicios universales. Ellos van a consultar. No es obligatorio, o sea, no es necesario que yo tenga las certificaciones de cada uno de estos puntos. Sí es importante que si yo soy infractor, si soy deudor, sí tenga las probanzas en la que haya regularizado mi situación, porque seguramente si en la base de datos figura algo que está en mi contra, y la Junta me va a pedir la probanza en la que yo he arreglado o regularizado esa situación. Entonces me va a pedir que mande el escaneo correspondiente al correo que ellos me indiquen para que los demás concursantes puedan ver que yo no tengo problemas en cuanto a los requisitos que se me solicitan. Recuerden que lo del psicofísico también es importante que yo lo tenga ya digitalizado, que tenga el DNI a mano, porque eso va a haber que mostrarlo en cámara o me van a solicitar los escaneos correspondientes.
Inclusive si en la declaración jurada, más allá de que figura en GEM, pero haya algo irregular, algo que es incompatible y yo tenga que rectificar, todas esas probanzas es importante que yo ya las tenga digitalizadas y a mano para que cuando me lo pidan, yo lo envíe al correo habilitado y se pueda compartir y visualizar frente a la aplicación correspondiente y los demás puedan ver la transparencia del concurso. Cuando hablamos del ingreso a hora cátedra, recuerden que hay un mínimo de 6 horas y un máximo de 14 horas cátedra. Ese es las pautas a tener en cuenta. Recuerden que el mínimo son 6 horas. Esto significa que si yo tengo compatibilidad en diferentes áreas y participo, no sé, el día lunes y digo, bueno, tomo este paquetito de 3 horas y acá me planteo y digo, déjenme que las otras horas las voy a titularizar otro día. No, no se puede. Se toman 6 horas, el mínimo. Y no se va a poder hacer lo que se hacía en el concurso de acrecentamiento. Por ejemplo, en la instancia cerrada yo tomaba un paquete de horas y en el abierto podía renunciarlas y tomar otra cosa mejor. No, acá es lo que titularicé, es eso. Ya no puedo renunciarlo ni puedo modificarlo. Eso para tener en cuenta, por eso es importante que uno analice y estudie bien el tema de las vacantes, el tema de las escuelas y los turnos, etcétera. Respecto a los cargos, hay que destacar de que van a tener prioridad en primera instancia los postulantes que no poseen cargo. Es decir, que el cargo se ingresa y tiene prioridad el que no posee cargos. Siempre en la categoría A sin cargo y luego va a pasar a los categoría A con cargo. Después se va a pasar a las categorías B. Las categorías C no pueden titularizar. Viendo los postulantes que participan y los cargos que se ofrecen, todo hace pensar de que en realidad no se va a alcanzar a llegar a los aspirantes a con cargo. Directamente esto se va a tener que rellenar y resolver con los categoría A sin cargo. Es importante destacar que aquellos que ya poseen un cargo y quieren participar en la primera vuelta, en la primera opción del orden de mérito, en los casos que tengan que renunciar, como dice la circular correspondiente, más allá que el gobierno escolar pide una lectura exhaustiva, hay un detalle que por ahí no se ha actualizado en las circulares, porque ahí dice que previamente deben haber renunciado en las direcciones que ahí menciona, dirección de nivel inicial, primario, secundario. En realidad, al día de hoy, a junio del 2022, las renuncias de titulares de las escuelas dependientes de la DG ya no se hacen de manera como se hacían antiguamente en una mesa de entrada, directamente se hacen por la ventanilla única y es algo que se puede hacer virtual de manera online, escaneando las renuncias con recibido y aceptado y ventanilla única me genera un ticket, un expediente electrónico y eso sería la probanza para pues, yo poder participar con la opción de ingresar como una especie de no tengo cargo, el cargo que tenía lo renuncié y déjenme la chance de poder participar en primera instancia, como un A sin cargo, por ejemplo. Eso para tener en cuenta. Respecto a las altas, si bien en un primer momento las fechas se han ido corriendo, al igual que como se ha ido corriendo la fecha del inicio del cronograma de ingreso, en un principio las altas eran a febrero del 2022, después se corrió el 15 de julio del 2022, finalmente ahora se corren al 1 de agosto del 2022, todas las que tienen que ver con el acrecentamiento. Y a la vez, en esta norma, la 2404, se detalla que las altas por ingresos también serán el 1 de agosto. Esto es una norma legal, y esta norma legal que permite que ya está, que todas las actuaciones, las actas, las renuncias que tuvieron que hacer muchos suplentes al 15 de julio para poder acrecentar, ya está, con esta norma legal lo que se busca darle un marco, es decir, ya está, se entiende que todo lo firmado y actuado el 15 de julio se da por entendido que no hay que hacer nada más, no es que tienen que volver a presentar nuevas renuncias, sino se va a hacer todo un collage de papeles y no tiene sentido, por eso se brinda esta norma legal. Y bueno, los regentes de las escuelas secundarias o en donde no hay, o por ejemplo los CENS que no tienen regente, bueno, no sé, el directivo o el secretario que está a cargo del orden de ordenar los horarios,
y bueno, tendrá un gran trabajo, porque tendrá que esperar hasta el 1 de agosto inclusive, recibiendo la documentación de los nuevos para poder terminar de ordenar entre los que acrecentaron, los nuevos y los que ya estaban, una gran y ardua tarea que van a tener los que organizan los horarios en las escuelas. Bien, pasamos a otro tema. Jornadas de desarrollo profesional docente. El día 14 de junio, el gobierno escolar, a través del memo 184, informó que para el último sábado del mes de junio, es decir, el sábado 25 de junio, o el primer sábado de julio, el 2 de agosto, o sea, 24 de junio, 2 de agosto, alguno de esos 2 sábados, las escuelas tenían que organizar una jornada con participación docente de manera opcional, que no era obligatoria. Pero aquellos docentes que decidieran participar en esta jornada de 4 horas reloj se les iba a pagar 6.000 pesos por jornada realizada. Algunas escuelas van a arrancar este sábado y otras escuelas el sábado siguiente, el sábado 2 de julio. Esto se tiene que organizar a nivel institucional. He recibido varias preguntas, tanto de los docentes de la escuela donde yo soy secretario y trabajo, como de docentes en general que me han escrito en las redes. Y la pregunta puntual es, ¿son 6.000 pesos por cada jornada o 6.000 pesos por la totalidad de las jornadas de este tipo? Me remito al texto escrito. Ya como el gobierno escolar ahora dice hagan lectura exhaustiva, hagamos lectura del memo 184. Se los he resaltado ahí con color. Según la funcionaria que firma esto, Graciela Orelogio, fíjense que en el primer párrafo, al final dice, la remuneración por jornada realizada es de 6.000 pesos. Así que, según la información escrita, 6.000 pesos por cada jornada realizada. Cada jornada dura 4 horas reloj. Lo que no está detallado es cuándo se va a pagar esto. Dice que se va a pagar 6.000, pero cuándo, en qué fecha, en qué plazos, eso no está especificado. La primera jornada de este tipo dijimos que es o el sábado 25 de junio o el sábado 2 de julio. Eso se deberá informar en cada escuela donde uno es agente o personal de esa institución. En el día de la fecha, hoy, 24 de junio, que es cuando se está preparando este video informativo, en los anuncios de GEM salió publicado lo siguiente, porque evidentemente quizás muchos han estado preguntando y bueno, quizás no muchos hicieron lectura exhaustiva, y en el tablero de anuncios de GEM se recordó lo siguiente a los directivos y a los docentes, porque los anuncios los pueden ver todos aquellos que sean usuarios de GEM. Se recordaba que las jornadas no incluye a los CENS, por ejemplo, que dependen de jóvenes y adultos, y tampoco incluye a los CCT, que dependen de técnica y trabajo. Se aclaró por las dudas, porque tal vez algunos CCT o algunos CENS entendieron que ellos también tenían que hacer jornada y no es así. Y por otra parte, se mencionó un detalle interesante, porque la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con los celadores? ¿Pueden participar o a quiénes se asigna para el acondicionamiento del aula que va a servir para jornada? Bueno, según el anuncio de GEM, la escuela tiene que asignar un solo celador para cada jornada, para acondicionarla, pero ese celador no participa como miembro de esa jornada, por lo tanto no se le va a pagar 6.000 pesos. Ese celador va, abre la escuela y se le va a pagar como contraturno. Los contraturnos se pagan por 5 horas, es decir que si la jornada dura 4, el celador tendrá que estar un ratito antes de la jornada y un ratito después para abrir, acondicionar y listo. Y se le va a pagar un día de contraturno. Es lo que dice el anuncio del tablero en GEM, Gestión Educativa Mendoza, en las noticias para los docentes. Receso invernal. Bueno, ya esto estaba programado por el calendario escolar y lo recordamos acá con las fechas que tenemos. Arranca en unos pocos días, de manera inminente. Oficialmente el receso invernal es del 11 al 22 de julio. Esto significa que prácticamente en realidad el viernes 8 de julio es el último día de clases previo al receso. El sábado 9 de julio es feriado, por lo tanto el último día hábil es el viernes 8. Esto significa que ya el viernes 8 muchos ya se están tomando sus vacaciones, están armando valijas, los que pueden se irán de viaje y los que no empiezan a descansar. Las clases deberían retomar el lunes 25 de julio, pero en realidad en Mendoza, por ley provincial, es feriado provincial. Por lo tanto, las clases van a retomar el martes 26 de julio.
será la última semana de trabajo para aquellos suplentes que finalizan sus suplencias debido a que el 1 de agosto ingresan los nuevos titulares por acrecentamiento o por titularidades de ingreso. O sea que habrá que pasar agosto, como dice el dicho. El memorándum de recursos humanos indica que, o sea, uno entiende que el docente tiene la totalidad de los días de receso, es decir, las 2 semanas de receso no trabaja, no hace actividad laboral el docente frente a alumnos. Sin embargo, el personal no docente, nos referimos más que nada al personal de maestranza, mantenimiento, limpieza, vigilancia, los serenos, eso sí tienen que seguir asistiendo a las escuelas. Entonces, el director de recursos humanos lo que recuerda a través de este memo es que a este tipo de agentes le corresponde 5 días corridos de descanso, sin dejar a la escuela sola. Se tienen que establecer las guardias mínimas y se va turnando y dándole 5 días a cada celador. ¿Qué novedades hay respecto al sueldo docente? Bueno, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, encabezado por el Ministro de Educación, el Consejo Federal y los 5 gremios de representación docente a nivel nacional, acordaron subir el piso mínimo del salario docente. Es decir, que a partir de junio el cargo para un docente que recién inicia no sea menor a 55.000 pesos de bolsillo. Luego en julio 60.000, en septiembre 64.000 y en diciembre 68.400. Esta acta paritaria fue firmada por el ministro de Educación de la Nación, el Consejo Federal, CETERA, que a nivel nacional agrupa inclusive a nivel provincial el SUTE de la provincia de Mendoza. También firmaron los ministros de Educación, como por ejemplo el titular de la DGE de Mendoza, estuvo en esa reunión, así que todos han firmado esa acta paritaria y debería respetarse este acuerdo. Este es el piso. De ahí en más, las provincias pueden pagar mucho más que este piso, pero ningún docente de Argentina debería estar cobrando menos de lo que aparece en pantalla, al menos por un cargo de jornada simple, es decir, de un maestro de grado de 4 horas diarias de lunes a viernes en la Argentina o de 4 horas y medias en el caso de Mendoza. También se entiende que va a aumentar las sumas no remunerativas del Fondo de Incentivo Docente y material didáctico y conectividad. Si sumamos todos esos ítems, significa que a partir de junio, por cargo docente, la Nación está aportando 6.774 pesos por cargo docente o por 15 horas cátedra en el caso de secundaria. Esto se paga hasta por 2 cargos y o hasta por 30 horas cátedras. En julio 7.391, septiembre 7.884 y diciembre 8.423. Recuerden que esto es a partir de los servicios prestados de junio. Esto quiere decir que este aumento se va a estar reflejando recién aquí en la provincia a fin de agosto. Y el último aumento, el de 8.423, es a partir de los servicios prestados en diciembre. Por lo tanto, recién lo vamos a estar viendo reflejado fin de enero, principio de febrero del 2023. Era inminente que si se subió el piso mínimo del salario docente, también el Ministerio de Trabajo adelantó los aumentos que tenía previsto para más adelante en el año, los adelantó y subió el piso mínimo del salario mínimo vital y móvil. Las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, San Juan, provincias cercanas acá a Mendoza, todas han ido adelantando un aumento a los estatales debido a la alta crisis que se está viviendo y el ritmo de la inflación que está muy acelerado. Era inminente que Mendoza también iba a tener que hacer algún anuncio al respecto. Si bien en Mendoza, en San Juan, por ejemplo, se llegó a hacer un aumento en una sola vez de 40%, San Luis ahora ha hecho un aumento también importante. Mendoza solamente anticipó que va a ser un aumento del 5% en manera de adelanto, que era el que estaba previsto para noviembre, lo va a hacer recién para el mes que viene. En mes de junio no hay ningún anticipo de nada, solamente el 4% que ya estaba previsto según el acuerdo entre gobierno y sindicato de docentes y celadores, SUTE.
En julio no estaba previsto ningún aumento y eso es lo que está diciendo el gobierno que va a hacer. Ya que no había ningún aumento en julio, va a traer un 5% que lo adelanta de noviembre a julio. Y que a fin de julio se va a sentar a hablar con los gremios para rever la paritaria a partir de agosto en adelante. Por eso el tema es qué pasa en agosto. Hay que ver cómo llegamos a agosto. Finalmente, el tema de más horas de clases. Recuerden que el gobierno nacional ha dado un giro en cuanto a esto. Actualmente tenía otro ministro de Educación, en el cual, respaldando lo que decidía el presidente Alberto Fernández, abre las escuelas podía esperar, porque estaba en un contexto de pandemia y era más importante resguardar la vida. Sin embargo, bueno, la pandemia se ha ido manejando un poco mejor a través de la vacunación y los cuidados que se ha tenido, y ahora se busca recuperar lo perdido en pandemia. Por eso, tanto el presidente Alberto Fernández y el actual ministro de Educación de la Nación afirman que agregando una hora más por día en las escuelas primarias, se logra 38 días más en el calendario escolar. En el caso de Mendoza no era agregar una hora más, sino media hora más, porque Mendoza trabaja media hora más que el resto del país. Eh, el gobierno escolar de Mendoza informó que algunas escuelas de acá de la provincia, algunas escuelas primarias, van a comenzar a aplicar esta medida a partir de agosto y de a poco van a ir sumando más escuelas en la medida que esto se pueda ir implementando. Estas han sido las novedades en este envío del resumen informativo del mes de junio. Desde ya, muchísimas gracias por la atención prestada.